moment molt precís, perquè època de confinament, com que tothom ha fet activitat física a casa seu i que hem tingut de referència. Qui ha estat el nostre professional per fer activitat física des de casa. Llavors, bueno, Brice, i aquí ja demano col·laboració, no? Què opines? Com has vist el paper d'aquesta dona? O com has vist les xarxes socials en el món de l'activitat física en aquest moment de confinament? Bueno, primero de todo, buenas tardes a todos. Un placer estar con vosotros aquí esta tarde. Pues bueno, la realidad es que a raíz de esto del confinamiento, pues he estado muy atenta a las redes sociales. Yo normalmente ya soy bastante activa en redes sociales porque la utilizo para temas docentes y demás, pero este confinamiento pues las he estado chequeando bastante, ¿no? Y sí que es verdad que ha habido una cosa como sorprendente, ¿no? Que es que de repente ha habido como una especie de boom sobre lo que es actividad física en general, ¿no? Ya no solo el tema fitness, que ya estaba de moda, sino que se han unido pues el boom de la salud, ¿no? Y hay que moverse ante todo y no hay que estar parado en casa y demás. Y entonces ha empezado como a resurgir un montón de personajes vía redes sociales que, pues, siendo positivo, ¿no? Porque se ha promovido bastante lo que es la actividad física, pero sí que es verdad que nos hemos encontrado perfiles de todos los tipos, tanto en chicos como en chicas, ¿no? O sea, al final podemos ver gente muy profesional que utiliza las redes sociales para divulgar ciencia o para promover el deporte, el ejercicio físico, y luego, por otro lado, pues nos hemos visto gente que su único objetivo en la vida es vender a toda costa y utiliza el deporte o la actividad física para esto, ¿no? Brice, t'has fixat que totes aquestes persones, homes o dones que ens veuen en activitat física, són expertes en tot? És a dir, són expertes en fer una dieta, en dir-nos què hem de menjar o què no hem de menjar per no engreixar o per posar més múscul o per, etc. Després resulta que són cracs en dir quin exercici és el millor per fer un tipus de feina. Són expertes en com ens hem de pintar. Exactamente. M'ho diuen, què hem de menjar, quin exercici i com t'has de maquillar. Entonces... Sí. Bueno, es un completo. Tú al final puedes aprender a comer bien y a la vez pues aprender estética y demás, ¿no? Sí, es una cosa que hemos criticado mucho últimamente. De hecho, a ver, ya pongo un poco en contexto la historia, ¿no? O sea, yo mis redes sociales ya he dicho que las uso para la docencia, por lo tanto me sigue la gran mayoría de seguidores míos son gente que se dedica a la actividad física, más profesionalmente o menos porque están cursando todavía la carrera o ya la han acabado, ¿no? Pero todo el mundo está en el mundillo. Y no me canso de oír comentarios de gente que se queja precisamente de eso, ¿no? De que ostras, entras en las redes sociales y de repente una persona sabe de todo. O sea, sabe de fisioterapia, sabe de lesiones, de alimentación y te hace a lo mejor una rutina, ¿no? O sea, una asesoría de estas online famosas que se llevan ahora, en la cual pues te cargan una gran cuantía de dinero. Y en ese pack pues te viene un poco de todo, ¿no? Un poco de suplementación, un poco de dieta, un poco de todo. Y si nos paramos a mirarlo muchas veces, que he tenido el placer de disfrutar de alguna asesoría que me ha llegado a mis manos, pues ostras, hay que cogerla con pinzas, porque en muchos casos, más que una asesoría, es una invitación a la muerte, ¿no? Bueno, a la muerte i després... Clar, a la muerte en el sentit de que te pot perjudicar, perquè segons... Exactament. Si no hi tens... Bueno, hem de començar que, mira, pues, època de confinament, el que teníem a l'abast era el que teníem. Hem de començar que si no som professionals, no estem qualificats, no hauríem de fer aquest tipus de recomanacions, per començar. I dos, després el missatge que ens donen. O sigui, com fan... I ara, en aquest cas, si volem parlar de dona, com fan visible aquestes dones? Llavors, jo aquí sempre he dit com una dictadura de l'estètica, o l'esclavitud de l'estètica. Totalmente. Mira, precisamente
a ver, ya te digo que he estado haciendo cosas muy raras este confinamiento, entre otras cosas, pues subir críticas, ¿no?, a las redes, y precisamente una de las críticas fue justamente lo de la imagen de la mujer en las redes sociales, ¿no? Básicamente porque, bueno, aparte de recibir quejas de personas que están indignadas, ¿no?, por precisamente esto, yo misma me di cuenta de que, bueno, de la gran mayoría de gente que yo sigo por las redes sociales buscando temas de ciencia y demás, pues me di cuenta de que no seguía muchas chicas, porque el objetivo que yo buscaba en las redes no se cumplía. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de perfiles que están teniendo éxito hoy en día, por ejemplo, en Instagram, YouTube, etcétera, son perfiles de chicas que se alejan un poco de lo que viene a ser el pozo científico, ¿no? O sea, utilizan un poquito más la estética para poder hacer llegar su mensaje, que normalmente ni siquiera llega. ¿Me explico? Clar. Sí, és que un dels problemes que ens trobem és que l'activitat física com ha camuflat els estereotips. I llavors, la reproducció d'aquests estereotips de gènere mitjançant l'esport, com que no passa nada. Com qui ha de fer esport, vale, però quin és el motiu de fer esport? És el motiu de fer esport per estar en forma, per sentir-me millor, o per tenir un superpechis, o per tenir un superglutí, no? Tenir pechis no és gaire de pechis, però tothom ho ha entès, no? Sí. Què passa? Resulta que potser tenim activitat física i no acabem d'estar del tot contents o contentes en el nostre cos, en la nostra autoestima, i llavors aquí podem caure i dir, bueno, pues, vinga, va, maquilla't una mica i així estaràs més contenta. Sí, sí. No és així, esta cosa. No, es que ese es el tema. Yo creo que el mensaje, el problema de todo esto es que el mensaje es equivocado. Al final, lo que deberíamos, si la gente que se dedica a esto fuese profesional de la salud, como entiendo que somos tú y yo, por ejemplo, ¿no? Se debería primar la salud ante todo y no precisamente el cuerpo. O sea, tener una buena imagen o un cuerpo musculado no es sinónimo de salud, 100%. Sí que es verdad que denota que te cuidas. Aquí entra el mito, ¿no? El mito de la bellesa. Si ets molt guapa, si tens molta bellesa, si tens un cos super fit, resulta que ets molt jove o ets jove, èxito asegurado. Exactamente, y en el chico es igual, ¿eh? Sí, chicos... com per elles. Però com que amb elles sempre hem de tenir 35 anys. També tenen diferents etapes. I llavors, entrant en un llenguatge una mica col·loquial, no? Aquest de, el madurito de 45 años. Sí. Ja té la seva etiqueta. Fan el seu programa, ara has de menjar això, ja tens les canes, deixes una mica de barba, o sigui, la dictadura estètica per ells hi és. I les cremites, no vos oblideu, les cremites, no? Per ells, sí. Per elles ja hi eren, fa molts anys que hi eren, però ells han entrat a dins d'aquesta dictadura, no? Aquests cànons de bellesa que ens diuen com hem de ser segons l'edat que tenim. Per ells, segons l'edat, se poden anar evolucionant, no passa res si tornen grans. I les dones, no, sempre joves, sempre molt primes, es pot canviar per ells i per elles. No podem pretendre tenir èxit sempre sent joves. Exacto. Yo creo que ese es el gran problema, que la gente se está agarrando tanto al tema estético para ser famoso hoy en día y para tener éxito y para poder vender el producto que vendan, que normalmente suele ser, pues eso, alguna asesoría o algún producto que tiene patrocinio o alguna historia así, y se están agarrando tanto a la estética que yo creo que realmente es negativo, porque al final la estética no se puede mantener toda la vida. Entonces, una de dos, o estás atado 100% a la dieta, al deporte, al ejercicio en este caso, y no vives, o directamente llega un día en el que pierdes esa estética, ¿no? Y entonces tu producto, que ahora tiene mucho éxito, dejará de tenerlo porque está basado en un físico, no en un contenido, con un contenido de verdad. ¿Me explico? Sí, això se'n diu el màrqueting del gènere. El que passa és que el que esperen, i això fan els discursos de les xarxes socials, ho tenen molt per mà, i és que imposen, i ho dic així de clarament, entren dins el cap dels adolescents, sobretot, i llavors se'ls fa creure que sempre seran joves.
I llavors ja et venen aquell producte. Però si no compren aquell de més joves, no te preocupis, que després te trauran els de la dona major amb canes sense cap rua, Sí. no? Entonces, que no fa gaire sortia per televisió. Durant època de confinament no n'han sortit gaires. És curiós també com a la televisió, a època de confinament, segon tipus de productes no mos han venut, no? Come lo que quieras, fer pastissos, però després ja te m'aixecaré quan vengui el moment Sí. ¿no? Sí. Ese es el tema, que, bueno, o sea, yo creo que va un poco también por modas, ¿no? Y ahora mismo, lo que sí que es verdad que vengo viendo hace unos años es que ha habido otro boom, pues eso, sobre el tema fitness, ¿no? Que es precisamente lo que más está de moda. Y es como que, bueno, están saliendo como setas, ¿no? De repente un día tienes otro influencer más que te vende que está fuerte. ¿Qué pasa? Que es un ejemplo para los chavales y chavalas, al final, jovencitos especialmente, ¿no? Incluso maduritos también, que es como yo quiero ser así, ¿no? Y el problema es que no vemos lo que está detrás. O sea, tú ves el producto final, la imagen y ya. Lo que no ves es que para llegar ahí has tenido que vender tu cuerpo casi, porque en realidad estás exponiéndote de una forma que pierdes tu personalidad al final. O sea, hay mucha gente que ha cambiado para poder ser así y poder tener éxito. Exacte, perquè el cos és com és el teu instrument de venda. Llavors, és la teva presentació del món i l'adolescència com a que la presentació del món és superimportant. Llavors, vale, què feim? Quins són els drets del meu cos? Sí. Llavors, aquí hi ha com aquesta reivindicació social a través de totes les xarxes socials de presentació del món. Ei, aquí soc jo, el canal meu de bellesa. Ara, com ens educam en aquest sentit? I una mica la xerrada posava això, no? Formem-nos, vale? Formem-nos, eduquem-nos i eduquem-nos en salut. Sense caure en un repetit salutisme, és a dir, he de fer activitat física perquè he d'estar molt saludable, o he de tenir molta salut. Bueno, ojo, perquè no tot és saludable, ¿no? Y aquí una mica lo que podéis. Exactamente, es que precisamente toda la gente que de repente, hablando de salutismo, ¿no? O sea, sí que es verdad que yo soy muy defensora de la salud, ¿no? Y de cuidarse, porque mi objetivo en la vida sería llegar a los 100 años súper bien, ¿no? Y pudiéndome agachar y hacer todo. Claro, eso es una idea de vida, ¿no? Pero también es verdad que la gente, por ejemplo, ahora en este confinamiento, ¿no? A lo mejor han estado 40 años sin hacer absolutamente nada, de repente han decidido que la salud es lo primero, porque hemos visto las orejas al lobo, ¿no? Y venga a hacer deporte y actividad y corriendo, gente que ha sido ingresada por problemas, por no haber nunca hecho deporte y de repente pues tener hasta muerte celular por haber salido más de la cuenta a correr, ¿no? Y entonces yo creo que está de nuevo malentendido el concepto saludable, ¿no? O sea, al final hay que hacer una cosa, pero hay que hacerla progresiva. Y de nuevo volvemos a lo de antes, con un refuerzo de un profesional, bajo una supervisión profesional, no utilizando a cualquier precio, ¿no? Clar, aquest és el problema de dir, vale, agafam qualsevol xarxa, qualsevol vídeo de YouTube i em poso a fer kickboxing, em poso a fer yoga, em poso a fer el samurai, no? I llavors, quines conseqüències té tot això? Llavors, d'aquí la importància que agafem en els professionals formats i les professionals formades. Perquè és vera que en un vídeo, amb una història d'Instagram, pues, no ens podran fer una supervisió. Ara bé, l'execució sí que és cert que ens ho hauran fet correctament. Tot i així, és important dir que, tot i que agafem un bon o una bona professional de les xarxes socials, no ens vengui una dictadura de l'estètica, perquè a vegades els propis professionals som aquells que estem dins l'esclavitud de l'estètica. Com qui el meu cos, i en el cas del professional d'activitat física, el cos és el seu instrument de venda i de feina, cau dins el dilema. Claro, pero esto también hay que cogerlo un poco con pincitas, ¿no? Porque al final, ciertamente, algo de importancia tiene que tener el aspecto físico, porque al final es como, de alguna forma, tienes que hacer ver al cliente que lo que tú le vas a aplicar lo sabes poner en práctica contigo mismo. Aquí quiero decir, si yo, por ejemplo, vas a un dentista que no tiene dientes, difícilmente vas a estar confiado en que te trate, ¿no? Entonces,
tiene que haber cierto equilibrio, ¿no? Tampoco te digo que sea el gran Madelman con una gran masa muscular y perfecto y morenísimo y precioso, pero sí que es verdad que cierto aspecto saludable, y pongo saludable entre comillas, porque al final, de nuevo, ¿qué es saludable, no? En cuanto a la estética, pero sí que es verdad que habría que coger el término con pinzas, porque ciertamente importa. Quizá no debería importar tanto, però importa. Sí, llavors aquí hauríem d'entendre el tipus de producte d'activitat física que vol la persona. Que llavors, fins ara, com que el producte que se li ven a la dona és perquè estigui guapa, però perquè estigui guapa de cara a la galeria, és a dir, perquè agradin els altres, no perquè s'agradi a una mateixa, perquè se li ha fet creure que si agraden els altres, s'agradarà a ella mateixa, és a dir, tindrà millor autoestima. Clar. Exacto. Doncs aquí tenim un problema. No hem de fer activitat física per agradar els altres, per estar prima per agradar a l'altre, no? Sinó que faig activitat física per sentir-me a mi, sentir-me bé amb mi mateixa. I aquest ha de ser el principal motiu. Després podem afegir algun altre, no? Pues, regular el nostre control de pes. Sí, és vera, ara, d'aquí a regular-lo, tenir una obsessió en estar molt prima, pues aquí ja hi ha certs graus, ¿no? Porque... Exacto. No, pero claro, es lo que te comentaba, ¿no? Al final, tú estás siguiendo a una persona que tú lo que ves es el producto final y, claro, hay que entender también que, claro, tú ves un cuerpo de determinada forma y te llame la atención. Y mucha gente quiere tenerlo precisamente porque a lo mejor tiene una autoestima baja y se le ha hecho creer que teniendo un cuerpo así mejorará su autoestima, ¿no? Pero, claro, ¿qué hay detrás de ese cuerpo? Estamos hablando de que normalmente es un tema artificial, ¿no? O sea, ni los chicos en algunos casos son capaces de conseguir tanta masa muscular, ni las chicas son capaces de tener un porcentaje graso tan bajo, sin enfermar o sin haber tomado una sustancia dopante, por ejemplo, ¿no? Aquí està el kit de la qüestió i és que no tothom pot tenir el cos d'ell. No tothom pot complir el que marca el cànon de bellesa. I aquí està quan mos venen, si fas això podràs estar com jo, i realment no és cert. Exacto. Perquè el professional el suposat professional que te vol vendre jo, està tot el dia fent allò. I tu hi dediques quantes hores. Claro, pero por eso, sí, últimamente he visto también bastantes críticas, ¿no? De, pues bueno, gente que durante mucho tiempo ha estado lucrándose seriamente, ¿no? Haciendo ver a los jóvenes por las redes sociales que su cuerpo es conseguido de una forma, pues, natural, ¿no? Y después de, a lo mejor, 3, 4 años, ha confesado que realmente no es natural y que se ha tomado sustancias exógenas, ¿no? Entonces, claro, de entrada es un engaño desde el principio, aunque él ahora ya ha dicho la verdad, porque durante todo ese tiempo, toda la gente que le ha ido siguiendo y que ha ido comprando su producto y gastando dinero comprando productos que no sirven en realidad, todo pensando que van a ser como esa persona, le han comprado la asesoría. O sea, suceden cosas que al final luego te dicen la verdad, pero cuando te la dicen, cuando ya te han convencido de una forma que asocias a esa persona a un dios casi, ¿no? Bueno, és que hi ha alguns autors que diuen que la cultura de masses, no? Tot el tema de les xarxes socials, pues, ens ajuden a confondre la realitat, a confondre tots els estereotips de lo que hem de fer, és a dir, de com ens hem de comportar fent activitat física, de lo que m'he d'apropiar sent dona o de lo que m'he d'apropiar sent home, segons l'activitat que estic fent, no? I a més diuen que a les adolescents com que se'ls imposa, no? Se'ls imposa una determinada manera de veure la realitat de l'activitat física. És a dir, que quan entrem en l'adolescència, el que és propi d'ells, com pot ser anar a fer activitat física i suar, és que s'han esforçat molt. Però, en canvi, una activitat física i suar és que és una porca. A veure... Sí. ¿no? Porque, sí, tal cual. Cuando estaba llegint había una frase que de, bueno, es que la feminidad tiene que llegar hasta la meta. És a dir, m'he fet una marató de 42 quilòmetres i resulta que quan he d'arribar encara he d'arribar en la línia feta dels ulls. Sí. Aquesta feminitat, no? I què és feminitat?
Exactamente. Bueno, de nuevo es lo que te imponen que es, ¿no? Porque al final parece ser hoy en día que si no vas pintada hasta las trancas y con vestidito y tacones corriendo mientras haces aeróbic con tacones, si no lo haces así o si no posas en bikini con tacones, no lo eres, ¿no? No eres femenina. Yo creo que es una cosa Oye, que está impuesta. Sí, tu vas a la platja amb tacons? yo, yo no me pongo tacones, bueno, me los pongo a veces, pero vamos, no, que de ninguna manera, vaya. O sea, No sé si se sap això, però posar-se talons té una gran problemàtica per tendó d'Aquiles. Potser tu m'ho pots explicar una mica millor. bueno, principalmente provoca acortamientos y demás que luego son perjudiciales a la larga. Y también, obviamente, la aparición de los famosos juanetes, ¿no? Todo viene dado por culpa de la utilización de tacón. Sí que es cierto que hay una medida de tacón que sería óptima, ¿no? Para colocar el pie en una posición favorable y demás, y que, bueno, se puede utilizar. Yo, de hecho, es la altura que utilizo, porque cada vez que me pongo un tacón un poquito más alto, acabo que parece que me han cortado los pies por los tobillos, ¿no? Entonces, no, pero la gente lo utiliza. Y no, a ver, no hay que malentender que, a ver, realmente utilizarlo no es un problema. El problema es cuando te obligan a utilizarlo porque si no, no eres aceptado en la sociedad, ¿no? Entre los hombres, digamos, ¿no? O entre las chicas, incluso. Ese es el gran problema. Ya no, el problema no es pintarse, es estar obligado a pintarte para poder gustar, que eso es lo que no creo que sea de ningún modo adecuado. Y lo mismo pasa con muchas cosas. Exacte, si te vols pintar te pintes i si no te vols pintar no te pintes, no? Sense obligatorietat haver d'anar maquillada o haver d'anar amb talons perquè és un dissabte, no? O perquè és un diumenge. Exacto. O perquè te demanin un tipus de vestimenta molt concreta per anar a treballar o perquè es tracta de llavors torna a entrar en aquesta dictadura, no? O el que deia Nerea Cortés, no? Que determinats cànons estètics se converteixen en una forma d'esclavitud. Claro, pero yo creo que es un tema que bueno, es fácilmente no, elimino fácilmente porque no es fácil, pero sí que es solucionable por nuestra parte. O sea, yo al menos como formadora de profesionales futuros, ¿no? Sí que es cierto que hay gente que se va a dedicar a lo que sería, por ejemplo, la formación a nivel escolar, ¿no? Y sí que es verdad que en ese ámbito sí que todavía tenemos un poquito de mano, porque a lo mejor, o sea, al final lo que nos hace falta para la juventud, digamos, los niños, es un referente, ¿no? Porque no nos equivoquemos, todo el mundo se guía por un referente. Entonces, si tu referente acaba siendo el influencer de turno de YouTube, mal vamos. Ahora, si en cambio el referente es un profesor, por ejemplo, en este caso de la primaria o la secundaria, pues quizá la cosa cambie un poco, ¿no? Si es que ese referente es bueno y no cumple con todo eso que estamos hablando, que sería negativo, ¿no? Entonces yo creo que debería empezar por ahí la cosa, por intentar concienciar a los más jóvenes de que realmente la cosa no va como se pinta en las redes sociales, ¿no? Clar, és que aquí després entrem dins un altre tema, que és el tema de la formació d'aquests professionals en perspectiva de gènere. I en aquest professional de l'activitat física i a la societat en general. Perquè si anem a periodisme podríem demanar quina formació en perspectiva de gènere tenen, perquè les notícies de tema esportiu, cuidadito, amb els estereotips de gènere, el tipus de titulars que ens mostren, el tipus de fotografia escollida de les esportistes, quan es posen. Perquè el percentatge de dones professionals, esportistes que surten en mitjans de comunicació són pràcticament nudes, a no ser que estiguin uns Jocs Olímpics, que llavors és difícil que estiguin perquè guanyem més medalles. Exactamente, sí, yo creo que es que está como muy difundido todo el tema, ¿no? Porque lo encontramos en los medios de comunicación, redes sociales, en las familias, en todos sitios. Es una cosa que hay que empezar como a concienciar, ¿no? Va a ser muy difícil realmente, porque es una cosa que está arraigada en la sociedad desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero sí que es verdad que habría que cambiarlo, porque al final, esto es otra cosa que habíamos tratado, que creo que lo comenté contigo en algún momento. O sea, al final, a mí lo que más me ha producido quemazón, y por eso las críticas que he hecho por las redes sociales últimamente, ¿no? Es que, incluso empezando por mí,
parece ser que si no muestras tu cuerpo, pierdes, digamos, credibilidad y no llegas, el mensaje tuyo no va a llegar, ¿vale? ¿Qué sucede? Yo me paré a mirar los perfiles, ¿no? En general de Instagram. Y me di cuenta de que toda la gente que tiene muchos seguidores, y hablo de más de 10.000 seguidores, ¿vale? Que tienen contratos con marcas y demás, es gente que no está formada y que vende su cuerpo. Si luego te vas a mirar otras redes, otras perfiles, como por ejemplo el mío, o el de otras personas que aparentemente pues van vestidas normal, no muestran su cuerpo, tienen su formación y lo indican allí, ¿no? Pues esta gente no vende, ¿vale? Llegando al punto que incluso yo he llegado a dar mensajes en clase que a lo mejor 2 días después ha subido un youtuber a su canal y han tenido la jeta de decirme a mí que yo me he copiado de esa persona. Cuando dices, ostras, pero si estamos hablando de una cosa que se habló hace muchos años, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto se pierde la credibilidad, ¿no? Si no eres alguien importante y no muestras tu cuerpo. ¿Me explico? Bueno, llavors això mos acaba confirmant, no?, el que dèiem en el principi, que al final som un instrument i som una fatxada. Doncs el contenido, som com un contenidor, no? Lo que importa, lo que hauria d'importar és el que hi ha de dins. Però el que actualment mos demana la societat és el que hi ha de fora. I amb el de fora, amb el plàstic que mos envasa, pues, pareix que ja mos serveix. I hem de recordar que aquesta part del plàstic és el que tiram en el contenedor groc, no? Que és rebuig. Aquesta part que no és reciclar. Bueno, pues, aquí hauríem de decidir si volem ser plàstic que enviarem que mos enviaran ràpid en el contenidor de reciclatge, perquè uso i tiro, o bé realment vull un producte de més llarga duració, de més qualitat, i que puc fer una inversió, vale, pot ser una mica més cara perquè té una formació i, per tant, hi ha hagut una inversió i ha de recuperar aquesta inversió inicial, però sabem que és duradera. Claro, pero es que justamente es al revés. Tú fíjate cómo va la cosa, que en realidad probablemente el servicio de una persona que tiene formación no va a ser tan caro como el de una persona que es influencer, porque te lo digo porque lo he investigado, ¿no? Yo he pedido presupuesto para ver por dónde se mueve el mercado, ¿no? Y estamos hablando de que un influencer te puede llegar a cobrar perfectamente 300 euros por una asesoría, ¿vale? De un mes, y a lo mejor una persona con formación pues no se le ocurre hacer eso. ¿Por qué? Pues porque realmente mucha gente, aparte de ser intruso porque no tiene formación y se mete en el terreno de otro, también es verdad que es ilegal. O sea, al final ni siquiera declaran los ingresos, ¿vale? Legalmente. Entonces, claro, te cobran lo que les da la gana y acaban en 2 años forrados, ¿no? Entonces, claro, son cosas que se van sumando que la gente desconoce y al final, hablando de lo del el envoltorio, ¿no? O sea, la gente, yo me he dado cuenta de que lo que quiere es un producto rápido, ¿no? O sea, yo quiero mejorar ya y quiero perder glúteo ya o ganar glúteo ya. No quiero 6 meses, no quiero que me planifiques nada, quiero que me digas qué ejercicio es el bueno para perder el glúteo. I ja està. Perquè es basa en aquest concepte estètic de l'aparença exterior. Llavors, en el final, aquestes persones també són envoltori. Exactament. Perquè la gestió que estan fent també és envoltori, és d'aquest d'uso i tiro. Vull dir, una vegada ho tenen aconseguit, com més ràpid ho aconsegueixis, més ràpid se tenen mirar. Exactamente. Y el tema es que como nadie les explica que cuanto más rápido lo consigues, también es verdad que luego más rápido se te va, ¿vale? Entonces, porque nadie les habla de una adherencia, no les hablan de nada. Simplemente es tú que quieres perder 12 kilos, pues venga, te pongo con arroz y pollo 2 semanas o 3 semanas y en nada ya has perdido, o merluza y bloconi, ¿no? Y enseguida ya has perdido los 12 kilos. Y la gente, claro, ¿qué sucede? Que es muy difícil de evaluar el tema profesional, ¿no? Del deporte, porque al final... ¿Cuándo te das cuenta tú de que los servicios que has contratado son malos? Cuando han pasado meses. Es muy difícil evaluar la calidad de un profesional de primeras, porque no ves el resultado final hasta pasado un tiempo. Entonces, durante todo ese tiempo, pues, ¿en qué te vas a fijar? Pues en el físico de la otra persona, porque tampoco, o en la manera que tiene de hablarte, ¿no? Pero no te puedes basar en un resultado porque lo desconoces hasta que no pasa un tiempo, que son unos procesos mínimos fisiológicos que todos conocemos, ¿no? Pero claro, tú no vas a adelgazar en un día. ¿Qué sucede? Que si yo contrato a una persona que en una semana yo consigo perder 8 kilos, ya me pienso que es buenísimo. Perquè tens un resultat immediat. El que passa és que no veiem aquest efecte rebote. Però, exactamente. Però al final, el que s'intenta és justificar-ho sempre des del punt de vista de l'aparença.
Claro. No des el punt de vista de sentir-te bé. O sigui, Claro pots que sí. tenir una setmana que has matat i te sents derruïda d'autoestima, però allò que estàs fent entre que no estàs menjant o que estàs menjant coses que no són del tot del teu gust, però ho fas perquè vols un resultat immediat. Estàs fent una activitat física que d'inici doncs, no t'acaba d'agradar, però la fas perquè una estètica, no? I al final, què te faràs? Sí, en aquests 15 dies te primaràs. Podràs anar a l'evento en la forma que tu t'havies plantejat dins del teu cap. Però és que després ja no hi serà, desapareixerà ràpidament. Claro, claro, y ese es el problema. Exacte, jo crec que aquí el que hem de fer és mirar-ho des d'un altre punt de vista, és a dir, formar-nos i formar en els nostres professionals. Això tu i jo ho intentem fer de vegades, que a vegades Sí. no ens escolten, no?, els nostres estudiants, però... Bueno, yo he de decir que... Sí, no, pero he de decir una cosa, en defensa de los alumnos, con el tiempo, ¿vale? Sí que es cierto que, bueno, a base de mucho esfuerzo, ¿no? Quizá el esfuerzo que tenemos que hacer nosotras dos para ganarnos la confianza y la credibilidad, ¿no? Es el triple de una persona, de un chico que esté fuertote y demás. Pero sí que es verdad que, bueno, a base de esfuerzo, pues se consigue llegar. Y cada vez más he de decir que bueno, parece ser que sí que, bueno, se va llegando más al alumnado, ¿no? Y el mensaje va llegando cada vez más, con esfuerzo, obviamente. Jo que volia dir que s'havien de formar en perspectiva de gènere, per exemple, no? Perquè la perspectiva de gènere ens ajuda a entendre la pràctica esportiva i ens ajuda a entendre que hi ha un rol de gènere, que hi ha uns estereotips de gènere dins la pràctica esportiva. Si això els professionals o professional està sensibilitzat amb el tema, podrà entendre. I llavors, quan veiem aquell producte, ja no voldrem vendre l'envoltori, sinó que sabrem vendre-li un producte esportiu que s'acosti en el seu interès, com hi ha en aquest cas per darrere de dona, no? En l'interès de la dona, per socialitzar-se, per saber que aquell cos que té és el seu i és el que ha d'estimar i no ha de voler el d'un altre. I una pràctica esportiva que estigui duradera, és a dir, que la comenci avui y que me dure 20, 15, 30 años toda esta vida. Claro, y esto tiene que empezar de joven. Claro, esto es una cosa que se tiene que inculcar ya de joven, porque al final todo viene por ahí. O sea, es el momento del cambio en la adolescencia, cuando tu cuerpo de repente ya no te gusta o te empieza a no gustar, es justamente cuando te viene toda la información de hay que tener este cuerpo o si no, estás perdido, ¿no? Y entonces ahí es donde precisamente creo que es más importante y es el punto de inflexión, ¿no? Si ahí te encauzan bien, yo creo que la cosa puede mejorar. Ahora, claro, si tú te encuentras con que te están machacando todo el día por la tele, por YouTube, por Instagram, si no tienes este cuerpo, mal, vas mal. La ropa esta, hay que llevar esta ropa. Y si no llevas esta ropa, pues no vas a la moda. Claro, se juntan un montón de cosas y al final, pues es eso. O sea, recurres a un estereotipo de persona que tú tomas como modelo porque yo quiero ser así y hago lo que tú me digas. ¿Qué me dices? ¿Que coma alpiste todos los días? Pues alpiste todos los días, aunque me muera, ¿sabes? Mira, Pris, aquí tenemos algunos comentarios y así a ver si se animan. Yo no puedo leerlos, ¿eh? Los miro yo. Vale. Uno de los primeros dice, decís que no puedo pintar, que no me puedo... decís que me puedo pintar o ir de X manera si me gusta, pero sin sentirme obligada. ¿Qué pasa entonces cuando vas a congreso o es tu graduación? A veces tienes que conocer el contexto en el que estás y el protocolo que tienes que seguir. Sí, pero eso no sé, desde mi punto de vista, ¿eh? O sea, sí que tienes que conocer el código en el que te estás relacionando y eso sí que te va a influir en ponerte vaquero o pantalón negro, por ejemplo, ¿no? Dentro de tu estilo, pues puedes elegir pantalón negro o vaquero. Ahora bien, puedes elegir pintarte mogollón o no pintarte. Al final, puedes ir un poco a tu estilo dentro de ese código que tú tengas allí. Exacto. Bueno, es como los chicos. En el caso de que, por ejemplo, se obliga a llevar chaqueta americana,
bueno, tú puedes elegir llevar americana y llevar corbata y llevar chaleco o solo llevar la americana, ¿no? Al final, entonces, dentro de un código, yo entiendo que hay que cumplir el código, obviamente, porque yo, por ejemplo, en Tecnocampus, bueno, se nos pide, tampoco se nos exige, ¿no? Pero se nos pide, recomienda que no vistamos de determinada forma, ¿vale? Obviamente tiene tiene su justificación, ¿no? O sea, al final estás de cara a un alumnado y no conviene que vayas con determinada ropa. Cosa que si la llevase tampoco pasaría nada, simplemente es una recomendación, ¿no? Pero ya se da por supuesto que yo, por ejemplo, no voy a ir a la facultad en bikini a dar clase, ¿no? Entonces, bueno, te ajustas al código, pero dentro de ese código, pues tampoco hay que abusar o sentirse obligado a ir más allá de lo que realmente te pide el código, ¿eh? Sí. Luego hay otra que dice, cuando tienes un buen físico, pero eres buena profesional y solo se te valora por el físico, ahí estàs dentro de el que se'n diu prejudicis total per part de la societat. I aquí tens un problema, i és que, i a vegades, i això li passa a moltes dones professionals, i és que per ser dona han de demostrar el doble o el triple amb més esforç el que li suposa un home. No sé si m'he explicat massa bé, crec que aquí m'he liat una mica. O sigui, tu entres a un lloc de feina i ja, perquè ets dona, ja resulta que no podràs superar aquest llistó, no? Sí. En canvi, un home directament ja diu, mira, aquí està tot el teu ventall de possibilitats de fer feina. Sí, pero yo creo que ahí aparte yo creo que ahí se suma, Pedrona, un tema que, a ver, tú puedes tener un buen cuerpo y tener conocimientos, ¿no? Y sí que es verdad que muchas veces la gente te valora más precisamente por el cuerpo que por los conocimientos. Pero también es verdad que hay gente que explota mucho eso. O sea, quiero decir, yo puedo tener un buen cuerpo y ser, claro, puedo ser profesional y tener un buen cuerpo y ir normal vestida o decidir explotar mi cuerpo y mostrarlo mucho más y resaltar esas partes que yo quiero que resalten, ¿no? Para poderme ganar más aún la confianza de la gente, ¿no? Entonces, bueno, va un poco de la mano, ¿no? O sea, tú puedes tener el cuerpo y no aprovecharte de él, simplemente tenerlo porque lo tienes, o sacarle partido, ¿no? Y ese es el tema, que yo creo que hay gente que abusa de eso precisamente, sabe que tiene buen cuerpo. El envoltorio. Sí, exactamente. Total. Estic resumint ràpid. I abans aquí hi ha una altra pregunta que va sobre aquesta formació que hem parlat de formar, no? I nosaltres estàvem parlant molt d'educar l'alumnat. I menciona, no hem d'educar també a la resta del professorat? Jo ja dic que han de, per suposar, tota la resta de professorat i diria tota la resta de societat. És a dir, tots els sectors, tota la gent implicada que transmet valor, contacte amb la societat des d'infants petits fins a persones adultes, que mouen informació i la presenten a la societat, tota aquesta gent ha d'estar formada, ha de tenir una sensibilització. L'altra cosa és que, per llei, formada en perspectiva de gènere hi ha d'estar. Perquè des del 2017 ja hi ha una legislació que ens diu que, sobretot en aquelles carreres vinculades amb esports, educació i mitjans de comunicació, han de tenir una formació específica en perspectiva de gènere. L'altra cosa és si això s'implementa o no s'implementa i en quin grau s'implementa. Sí, yo ahí te voy a comentar, esto es una curiosidad, simplemente, para mostrar un poco cómo está la cosa, o cómo estaba la cosa. Me remonto a mi adolescencia, ¿no? Cuando estaba en el bachillerato. Yo era una persona que, como me gustaba tanto el deporte y quería entrar en INEF al acabar, ¿no? Pues casi siempre, cuando acababa de las clases, me iba al gimnasio a entrenar para preparar las pruebas, ¿no? Y siempre iba en chándal. Entonces yo iba al instituto en chándal cada día, a pesar de que no tocase educación física, ¿no? Y yo tenía una profesora, cuyo nombre no diré porque me da rabia, y entonces, yo cada día, cuando entraba en clase, me decía, ¿no? ¿Hoy toca gimnasia? Que ya me daba rabia la palabra gimnasia, pero bueno, ¿hoy toca gimnasia? Y yo decía, no. Y me decía, entonces, ¿por qué vas en chándal? Pareces un chico. Y esto era cada día, durante los 2 cursos de bachillerato, ¿vale? Entonces, me refiero a lo que estamos hablando, ¿no? O sea, en realidad no solo se trata de un colectivo, sino que
la gran mayoría de personas tienen asociada, pues eso, si vas en chándal, eres masculino o masculina. ¿Me explico? Sí, perquè llavors aquí entra tot el que és acceptat per elles i l'acceptat per ells. O sigui, ells anant xandall cada dia, doncs no passa res, forma part del seu codi, no? En canvi, tu, sí. llavors no anem estant el mateix, amb aquesta dictadura de si no te poses el que espera de tu, doncs ja no vas ben vestida i ja se te pot etiquetar sota un altre rol que potser no és. Hosti que és, però i que no tenen el per què d'etiquetar-te. No? I llavors aquí, sí, exactament. I ja obrim un altre tema, que és que t'etiquetin per la teva orientació sexual i se te discriminin o se te facin prejudicis per això. No? Que aquí ja aquest tema no l'obrirem perquè aquí podríem estar 3 hores més parlant sobre el col·lectiu LGTBI. ¿no? Sí. Sí, pero es algo interesante, en realidad es importante, no hay que pasarlo por alto al final, porque hay gente que se ve muy afectada por este tema y gente que es altamente profesional y que se ve perjudicada precisamente por los prejuicios de la gente, ¿no? Cosa que, bueno, o sea, sigue estando a la orden del día. Es una cosa que no debería pasar ya, porque esto estamos hablando de que ha evolucionado mucho con los años y tú lo sabrás mejor que yo, porque te dedicas a estos temas, ¿no? Pero, bueno, y a mí me parece fatal, vaya. Mira, aquí posen una altra que està molt vinculada amb el que dèiem ara, en tot el cànon de bellesa i tot el que s'espera de nosaltres i tot el que ha de ser de I diu que li agradaria saber la nostra opinió sobre l'equipament general de les esportistes. Aquí entenem per equipament la vestimenta, no? Siguin individuals o siguin en equip. I la diferència de portar des de l'equipació d'homes i l'equipació de dones. No? I llavors aquí ella mencionava, penso que és ella, trobo que el 99% dels esdeveniments la dona portarà la roba més entallada o pantalons més curts que no pas l'home, a part de la sexualitat com a resultat del masclisme general. És simplement una moda o canviarà, o té pinta que sempre sigui així. Bueno, jo vull pensar que no sempre serà així, o sigui, això canviarà. Passa que canviarà més lent o més ràpid segons les accions que faguem actualment, des de la formació dins infants, de la formació de les pròpies federacions, que són qui pensen i dissenyen tot aquest tipus d'equipament i per tant canviarà si intentant introduir aquesta sensibilització i aquesta altra mirada, aquestes lents en aquest tipus d'organitzacions. Quin és el problema? Que actualment les organitzacions esportives són d'homes, és a dir, se van crear per homes en el passat i en l'actualitat segueixen sent homes. És a dir, les dones actives que hi ha en les organitzacions esportives són molt poques, són molt nul·les i avances. Com poden pensar en dones si realment en la vestimenta de les dones per la seva comoditat, per la seva utilitat, per no ser sexistes, si realment no hi ha cap dona allà dins que pugui posar un altre punt de vista. Bueno, yo te digo, ya voy a hacer un apunte aquí. Yo que, bueno, ya sabes, como os ha dicho antes, además, que yo me dedico a la gimnasia bastante tiempo, ¿no? De hecho, sigo dando clase de gimnasia en la universidad, pero bueno, como entrenadora ya no ejerzo hace tiempo. Pero haciendo un repaso, ¿no?, a la historia de la gimnasia, no ha cambiado mucho. O sea, estamos hablando de que desde los inicios de la gimnasia artística, en este caso, lo que es la vestimenta, ¿no?, el maillot que llevan las chicas y los chicos que siguen llevando lo mismo, ¿no? No ha evolucionado nada. O sea, las chicas siguen yendo con un maillot reglamentario que tiene unas medidas concretas y que puede mostrar hasta cierto punto y no más, y con el tiempo se ha seguido manteniendo. O sea, si ahora mismo revisamos el código de puntuación de gimnasia femenina, hay una normativa en la cual tú no puedes mostrar hasta cierto punto de la espalda y no puedes tener determinado tamaño de escote, ¿no? Cosa que, bueno, me parece bien para no llegar a, pues eso, a sexualizar un poco más allá la gimnasia en este caso. Sí que es verdad que si nos vamos, por ejemplo, al vóley playa, ¿no?, pues vemos como no es lo mismo las chicas que los chicos. Las chicas van con el culot, que si lo suben un poquito más, pues a lo mejor le puedes ver partes que no desearías ver, ¿no? O en atletismo. Mira, un exemple molt clar és el vòlei platja. ¿Al?
el volei platja. Sí, sí. És l'exemple ideal. O sigui, ells, per jugar a volei platja, poden anar amb una camiseta ampla i amb pantaló fins al genoll, i en canvi elles han d'anar amb mini biquini, que si no van alerta, doncs li surt mig cul, i mini top, que també si no van alerta, doncs li surt mitja mama o mama sencera. I llavors, clar, Sí. ¿por qué ellos tanto y ellas tampoco? Vull dir, llavors aquí en el moment que se pensava que indumentària no era perquè fos útil per jugar, perquè llavors a ells també els haguessin posat mini banyador i sin camiseta, perquè llavors la camiseta no els investés per anar a fer stop, ¿no? Bueno, fíjate en atletismo, por ejemplo, ves los chicos, por ejemplo, 100 metros, ¿no? Los especialistas en 100 metros. Tú te fijas en los chicos y en las chicas y no es lo mismo. Usain Bolt corre con mallas a media pierna y las chicas van con un pantaloncito tan corto que vamos. Entonces ya quisiera yo ver a Usain Bolt con una tanga de leopardo, ¿no? Corriendo, o sea, al final, ¿qué es lo que les pasa a las chicas? Es que, claro, es un poco así. Clar, aquí el problema és que qui va pensar en indumentàries no va pensar en la comoditat, sinó que va pensar en la instrumentació. En el espectáculo. Es decir, con el envoltorio de esa deportista. Claro, pero ¿por qué? Claro, pero ¿por qué? Porque sale por la tele. Claro, en el momento que sale por la tele y que la audiencia depende un poco de también la estética, o sea, en el momento que se dan cuenta que la estética es tan importante, para que la retransmisión de un deporte minoritario llegue a alcanzar altas audiencias, necesitas una estrategia. Y al final, ¿la estrategia cuál es? Abusar del cuerpo. Claro, abusar del cuerpo y convertir la dona en peixet de pesca. És a dir, estàs tractant en els homes per un costat que no saben veure res més que dos pits, no? I després, per un costat, aquesta dona ha de ser el objeto para todo. Exacto, que yo creo que es un poco el problema de por qué, es una pregunta que yo te lanzo a ti, ¿no? O sea, me hago yo siempre. ¿Por qué el fútbol femenino no tiene tanta audiencia como el masculino? ¿Tú quieres pensar que a lo mejor si en el deporte fútbol femenino, si las pusiésemos a hacer el partido, ¿no? A jugar en, yo qué sé, en short de licra, ¿no? Mostrando medio glúteo por debajo y en top, quizá las audiencias mejorarían solo por el hecho de eso. Entonces, fíjate hasta dónde vamos, que probablemente sería así, ¿sabes? Bueno, aquí llavors entraria un altre debat, que seria el futbol, no? El futbol en si. Que llavors els futboleros defensarien que jo no és futbol perquè li falta espectacle. Llavors hauríem de parlar de què és espectacle i qui va definir què era espectacle i quins eren els criteris o les bases per dir això sí i això no. Que llavors aquí ens hem de tornar a remuntar la història i la història és esport està feta per homes. Llavors l'espectacle s'ha de regir per uns criteris fets per homes. Per tant, entrem dins un altre tema. Saps que dins del futbol se va plantejar canviar la vestimenta de les jugadores? No va transcendir gaire, però sí que hi va haver una proposta que anai. Mira, hi ha més comentaris. Vamos. De la Núria, que diu, mira, voldria fer un comentari o anècdota, que treballo en una llar d'infants i el protocol sobre la nostra indumentària de treball és que sigui roba còmoda. Pràcticament totes anem a treballar en xandall, però clar, sense faltar els cànons estètics femenins. És a dir, moltes de les meves companyes van amb la ratlla dels ulls i el maquillatge en general. I n'hi ha algunes que se senten molt còmodes maquillades, i ho celebro, però d'altres ho fan per protocol, clar. I llavors segurament afegir que el color de xandall és de color lila o rosa. O rosita, sí. Les marques que ens fan la roba esportiva tendeixen en aquests colorins així més pastels, no? Més roses. Clar, se'ls hauria de dir que existeixen més colors, ¿no? Exacto. Bueno, a ver, yo te digo, y repito lo que dije antes, yo no veo un problema en que, por ejemplo, alguien que vaya en chándal le apetezca, yo qué sé, maquillarse un poco. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy en un periodo que tengo unas ojeras de que no me da el sol, del confinamiento, que, ostras, quizá, pues a lo mejor saldría y me podía un poquito de algo para taparme las ojeras, ¿no? Entonces, pero es una decisión mía, o sea, yo no...
lo hago porque yo me veo a lo mejor con eso ahí y no me gusta, ¿vale? Pero no porque nadie me diga, te lo tienes que poner, ¿me explico? Tiene que ser una decisión personal y no obligada por otra persona, ¿sabes? Sí, mira, otro comentario. Respecte a l'exposició de les dones que quan practiquen esport m'hi he fixat, que és en el cas de futbol, ¿vale? Me n'he donat de diferents factors i m'agradaria conèixer més la teva llista. Vinga, prepara-te. La justificació de certes accions perquè les són noies, si ho posen entre cometes, ja sigui com a positiu, en frases com per ser noia no ho fa malament, o com a negatiu, en frases com es nota que és una noia. Tot això deixant de banda els insults explícitament masclistes. Bueno, això torna a ser una clara discriminació de gènere dins l'esport. I el més trist de tot això és que aquests comentaris, que són totalment masclistes, donant una justificació de per què són noies o no fa tan malament per ser una noia, reprodueixen un estereotip. I això si ho dius davant un infant menor de 12 anys, ho donen com a fet. O sigui, és un aprenentatge pur i dur. I és una esponja. I llavors aquest estereotip ja està. Ja l'has feta. O sigui, a partir d'ara ja comença a classificar. Lo de noi és bo, lo de noi és bo, lo de noi és dolent. Sí? Sí. Per tant, insultar-te, pareixes una nena, ja cobra tot el sentit. No? I és que t'insulten doble. Vale? Per tant, hem d'anar molt en compte d'aquest tipus de missatges perquè són molt reproductors i en el final tornen a condicionar tot el que és avançar en aquesta eliminació d'estereotips i de discriminacions per raó de gènere. Sí. El pitjor és que la majoria d'aquests comentaris venen de pares de les jugadores. Tenim massa feina encara. Sí, Sergi, és cert. Hi ha molt... Això ho deia el Sergi, aquest comentari. I és el que dèiem, que moltes vegades aquests comentaris se senten des de les grades o fins i tot el propi entrenador o entrenadora. Sí. Yo te voy a poner te voy a explicar otra anécdota y así la comparto con la audiencia, que no sé cuántos somos, pero ya que sale el tema. Yo durante una época de mi vida, antes de entrar en la carrera y demás, pues, era árbitro, ¿no? de básquet, en este caso, que era mi deporte al principio de todo. Y, bueno, durante una época era árbitro de básquet. Durante, digamos, unas semanas me pidieron que hiciese también de árbitro de fútbol, pero de fútbol masculino, ¿vale? Entonces, pues yo me presencié en el campo de fútbol y en una de las jornadas, pues sucedió que yo pité algo que no gustó, ¿vale? A los papás. Y desde la grada me gritaron precisamente algo parecido a lo que se está comentando, ¿no? Que me dijeron, que yo qué sé, árbitro, vete que eres una tía, ¿no? Que eres una tía del palo. Es como que no te enteras porque eres una tía. Entonces, otro ejemplo más de que es eso, o sea, ya precisamente desde la propia grada los padres gritan cosas que hacen que los propios jugadores ya empiecen otra vez desde edades pequeñas, porque tampoco hablamos de adultos, está pitando un partido de infantil, ¿no? Entonces, pero esto es una cosa que queda grabada y solo hay que asomarse a cualquier partido y ves los padres cómo tratan a los árbitros, a los entrenadores, entrenadoras en este caso. Això seria un clar exemple del concepte que en l'educació mencionem molt, que és l'efecte Pigmalió. I és que tu fas créixer una creença en base als teus comentaris. És a dir, jo sempre ho explico en conduir el cotxe. No? Entres en el cotxe, sent un infant i sempre condueix el pare i resulta que passa en un cotxe i condueix una dona tenia de ser, o dona havia de ser. Sí. I després quan condueix la mare se li fan comentaris, no? I resulta que en el final això és un missatge que alimenta una creença que les dones no saben conduir. Per tant, aquella nena que està dins d'aquell cotxe amb 4 anys, en el final, en 18, potser decidirà que no es vol treure el cotxe o que no li agrada conduir
Sí. Totes les missatges subliminals que han anat passant al llarg de tota la història, no? Pero es que incluso con el mismo deporte, o sea, a la hora de escoger un deporte, no sé si tú todavía lo ves esto, yo aún sigo viéndolo, de chicas, niñas en este caso, que quieren hacer, o niños también pasa, quieren hacer un deporte y de los propios padres surge un veto de no, este deporte no, que es de chicas o es de chicos, ¿no? Los chicos fútbol o karate o cosas masculinas, ¿no? Pero un chico pide ser sincronizada y ostras, dramón, ¿no? Ramon, Ramon, perquè llavors aquí ja tornen a jugar. Li agraden els nois? Serà gay? Exacto, Socorro, no? exacto. Llavors, allà, doncs això, una altra vegada, aquells prejudicis respecte i aquella etiqueta, no, això no és apropiat per tu. Mira, més comentaris. I jo crec que, bueno, ja portem una hora, anem resolvent aquests 2 comentaris i si a l'organització li sembla, doncs anem acabant la conversa. Mira, ens diu, heu comentat la poca o nul·la presència de dones en les organitzacions esportives, no? Clubs esportius, federacions... D'on ve el problema? Demana. Quins canvis i procediments poden fer? Això, Queralt, és un altre egipci, és una altra conversa, perquè aquí hi ha molta tela. Formació, fets històrics, qüestió de gènere, mira. Jo, això és una pregunta que estic acostumada a treballar i quan anem als ajuntaments que ens demanen formacions és una de les coses que sempre parlem. I una de les... Hi ha molta resistència sobre aquest tema i sempre te contesten que és perquè les dones no volen. O sigui, realment és perquè les dones no volen o perquè l'estructura de l'organització com està creada no està pensada perquè elles puguin entrar. Quines resistències, quines barreres hi ha perquè elles puguin venir? Quines dobles jornades tenen elles i no és? És a dir, aquí hi ha la doble jornada laboral que tenen moltes dones i no tants homes. O la dedicació que hi fan ells no és tan elevada com la que fan elles. ¿Vale? Després hem de pensar en quin horari tenen l'activitat les juntes o les organitzacions esportives. És a dir, les reunions de club, en quina hora les fan? Les fan a les 5 de la tarda, quan el nostre nin està fent l'activitat extraescolar, o la fan a les 8 o a les 9 del vespre, quan és hora de dutxes i sopars. Llavors, quan s'ha de prendre una decisió per si canvia la junta directiva perquè s'accepta aquesta dona o si no s'accepta, a part de l'horari, on s'acaba. Perquè a vegades se sol fer una vegada que ha acabat la junta, és a dir, la reunió s'ha fet en un horari, s'ha fet dins del club, però després ens anem a prendre alguna cosa. I en aquest prendre alguna cosa s'acaben prenent les decisions importants. Clar, sí. A vegades en aquest ja post-reunió ja no hi anem. Per què? Perquè és que ja està tard i hi ha unes altres obligacions, no? Que a vegades hi entrem dins com encara estem estructurats i com ens repartim la jornada laboral familiar, perquè no deixa de ser una jornada laboral, doncs com està repartida. Si ell o ella tenen més o menys temps per dedicar-se a aquest suposat oci, no? Que ja no és la feina com a tal. És que hi ha moltes coses aquí que t'he fet un resum molt ràpid, però n'hauríem de parlar de moltes altres coses. La última pregunta, ahí te toca. A ver. El tema de les baixes d'audiència, ¿vale? I diu, en futbol femení, aquesta noia ve de Noruega i diria que la majoria d'esports televisats són amb equips femenins. Cert? O sigui, a Noruega, entenc que a Noruega molt de futbol és femení, el que surt a la televisió. Cert que la majoria d'esports nacionals són d'hivern. No sé si teniu experiències d'altres països respecte a la popularitat dels esports en aquest sentit. Yo ahí te echo una mano si quieres. Bueno, yo estoy un poco, tengo conocimiento de lo que es el deporte que yo he tratado, ¿no? Que es la gimnasia, que es lo que he seguido durante mucho tiempo. Y yo sé, por ejemplo, que siendo aquí en España, por ejemplo, la gimnasia es un deporte bastante minoritario y casi nunca se pone en la tele,
a no ser que sea una olimpiada, por ejemplo, ¿no? Pero abres un periódico y nunca verás nada de gimnasia, a no ser que haya una medalla olímpica de por medio. Pero sí que es verdad que te vas a otros países, por ejemplo, Francia o, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos la gimnasia es casi, bueno, no es deporte nacional, pero podría serlo perfectamente, porque se montan unos espectáculos, empezando por la liga universitaria, ¿no? Que allí un deportista que acaba de su carrera a nivel, digamos, competitivo, ¿no? Se dedica al deporte universitario y aún así sigue teniendo todavía visibilidad, ¿no? Esto aquí no pasa con este deporte, que es precisamente donde hay más chicas, porque miramos las licencias de gimnasia y bueno, hay muchísimas chicas que hacen este deporte, ¿no? No tantos chicos, por otro lado, cosa que en Estados Unidos és al revés. I fíjate, Pris, que a sobre que és una de les federacions amb més llicències femenines, els entrenadors són homes. La mayoría sí, pero aquí va a entrar un tema que si quieres lo saco rápidamente, ¿no? Pero, no, es muy rápido, es muy rápido. Aquí el tema no es solo lo masculino de decir coja a un tío porque sabe más, sino que sí que es verdad que con el tiempo, a ver, esto es una cosa que no es conocido, ¿no? O sea, la mujer tiene fuerza, pero tampoco tiene tanta como tendría un hombre. A nivel absoluto, una mujer es más flojita que un chico, ¿no? El tema es que, claro, con el tiempo, esa gimnasta que empieza siendo pequeñita y que la mujer puede manipular perfectamente, con el tiempo va siendo cada vez más tamaño, más peso, y en mi caso yo, que soy chica, y tú me conoces, soy pequeñita, claro, depende de la evolución física que tenga la gimnasta, llega un momento que no puedes con ella. Entonces se requiere de la ayuda de una persona que sea de un tamaño grande, que normalmente suele ser un chico, ¿no? Sí, pero ese tamaño grande que actualmente tenemos resulta que son viejos también, ¿eh? Y también han perdido fuerza ya esos hombres, entrenadores. También es cierto, también es cierto. Sí, pero fíjate que siempre, a ver, lo que vemos en la tele normalmente es el primer entrenador. Y muchas veces hay chicas, pero siempre van acompañadas de un segundo entrenador, que es el chico, que es el que carga, ¿vale? Siempre tiene que haber el concepto grúa, tiene que existir. Entonces yo ahora aquí te cambio la tortilla, porque no es ella la primera entrenadora y luego ya tienen el chico más joven entrenador de segundo. Y sí. Sí, no, a eso me refiero. O sea, sí que, por ejemplo, en sincronizada, normalmente son entrenadoras mujeres. Y el segundo entrenador, que es el que ayuda en la acrobacia, de hecho, Óscar Escalante, por ejemplo, que tú lo conoces, que de hecho quería entrar en la charla, no sé si estará, pero bueno, él ha tratado con la sincronizada muchos años y con la gimnasta. Entonces, en su caso, es el que hace la preparación física, el que lleva la acrobacia, pero no es el primer entrenador. El primer entrenador es una chica, en este caso, ¿no? Pero porque es un deporte muy coreografiado y entonces la parte estética de coreografía la lleva a la chica, ¿no? Es el gran peso de la sincronizada. Lo que debe ser, ahí otra vez, ¿no? Esos estereotipos. Lo que es exactamente la música, la danza, pues que se encargue ella. Exactamente. Vamos a matarnos. Sí, y de hecho en la femenina, yo te lo digo para que lo sepas, ¿no? O sea, sí que hay chicos, hay muchas chicas, pero aunque el entrenador principal, suponte que es un hombre, la parte coreográfica nunca la hace un hombre. Y si la hace, y el resto de clubes se enteran que la hace, bueno, ya está echado de gay, pero vamos, a la primera de cambio, ¿no? Esto es así, es 100% así. Claro, entonces, tornem a estar, ¿no? Etiqueta. Esto per ella, això per ell. Gorro azul, gorro rosa, i aquí ja no ens movem. Fixa't. Exactamente. Jo afegeix que en el comentari que ens feien d'altres experiències d'altres esports és que, per exemple, igual que passa a Noruega, als Estats Units, el soccer femení té molta visibilitat, té molta d'audiència. El problema el tenim és l'estat espanyol, que a part del futbol no veiem res més. Sí. Llavors aquí... Fútbol, tenis como mucho. Algo de tenis, però poca cosa. Sí. Tenis masculí, no femení, no? Llavors aquí, pues mira, tornem a estar una mica... Sí, pero esto pasa con las motos también. Tú sabes que yo soy muy fan de las motos y me dedico al tema mi investigación va sobre las motos, ¿no? Y es otro mundillo en el cual, bueno, ¿cuántas chicas hay? 2, 3, con mucho, de todo un colectivo masculino, y de esas 3, obviamente no ganan, pero no ganan porque no sean buenas. O sea, una cosa es que, vale, no tendrán tanto tamaño, tanta fuerza como un chico, pero al final la moto es importante también. ¿Qué le pasa a las chicas? Que normalmente no tienen acceso a una buena moto porque no tienen patrocinio porque son chicas.
Entonces, pues claro, es como siempre pasa lo mismo, ¿no? Hay deportes que son ya de entrada masculinizados al 100%. Però ¿Vale? hauríem de treballar per canviar-ho, perquè hi ha aquesta transparència i aquesta igualtat d'oportunitats, perquè en el final el que ens estan dient és que per ser noia no poden tenir les mateixes oportunitats de pràctica esportiva. I això sí que totes les lleis, i des de la declaració de Brighton del 1994 ja se posava d'entredir i a partir de i en la Constitució espanyola, que ens agradi o no ens agradi, però hi és la llei del 2017, la llei del 2015 catalana de l'esport i moltes altres normatives ens diuen que les dones han de tenir igualtat d'oportunitats per fer pràctica esportiva, sense discriminació de gènere, d'orientació sexual, etc. I, per tant, el fet que un patrocini te digui que no te vull perquè hi ha poques dones o per tal, pues no deixa de ser una discriminació. Exacto. Pero mira, fíjate, volviendo a los influencers que hablamos al principio, fíjate cómo va la cosa. Si tú te paras a mirar un poquito Instagram, verás que la gran mayoría de gente te está vendiendo todo el rato su producto de suplementación hoy en día, ¿no? Que es mi descuento de no sé qué, mi descuento de ropa. Si te fijas, la condición, porque aparte me la han ofrecido en algún caso, la condición para tú ser patrocinado es que ellos te dan una ropa. En el caso de las chicas, te dan ropa de súper chica, ¿vale? Súper chica entre comillas porque malla y tops, ¿vale? Entonces, te dan esa ropa, si tú la promocionas y te haces la fotito sexy y demás, el patrocinio continúa. En el momento que eso no se cumple, el patrocinio lo pierdes, ¿vale? Y esto va así. O sea, da igual que tú te pongas la ropa de la misma marca, pero te pongas un modelo de chico, no sirve. Tiene que ser el modelo que ellos te dan mostrando las carnes. Entonces, gran problema. El que dèiem en el principi d'aquesta xerrada, en el final tornem a anar a tot el mateix, les esclavitudes estètiques, cànons de bellesa que regeixen tota la manera de funcionar del nostre sistema actual. Va, anem a respondre a la darrera pregunta i així anem acabant, perquè ja portem una hora llarga. Si us sembla... No, es que tú y yo cuando hablamos no paramos, ¿eh? Fins demà, ens haureu de donar sopar al final. Si ens anem allargant o si hem d'anar acabant, Tu mateixa ens vas dient. Diu, solo se disciplina el fútbol. Sin embargo, qué curioso que en los Juegos Olímpicos las medallas, en el caso de España, son de mujeres. ¿Por qué se olvidan estos deportes y solo se escucha algo de ellos durante los Juegos? Si això és molt curiós. Cada 4 anys tenim notícies d'esport femení. Però resulta que durant aquests 4 anys elles no existeixen. Clar, surten perquè guanyen medalles, perquè hi són, perquè estan presents. Però en el moment que no tenen tant de renom perquè són esports minoritaris, pues desapareixen de tot el sistema de audiencia. Sí, ¿no? Pero esto pasa, no solo pasa con las chicas, aquí hay que hacer un pequeño apunte, pasa con muchos deportes minoritarios, incluyendo chicos también, porque solo hay que ver, hace unos años salió un piragüista, David Cal, que se quejaba de que, claro, nadie le patrocinaba, o sea, se tenía que pagar todo, los viajes, todo. En gimnasia, por ejemplo, los chicos, hubo una época que se tenían que pagar el seguro, la magnesia, o sea, hablamos de que durante un momento sales por la tele y parece ser que eres fantástico, pero a la que eso acaba, se olvidan de ti. Y entonces volvemos otra vez al fútbol. ¿Dónde se cobran las grandes millonadas? En fútbol. En gimnasia tú pagas por ser deportista. Sí, en la gran mayoría de las ocasiones. En molts esports pagues per fer de l'esport la teva professió. I fixa't una cosa, relacionat amb això dels patrocinis que tu deies, no? I vinculat amb la dona. Hi va haver, crec que era una... no sé si era surfista, que en el moment que se va quedar embarassada, ella tenia un contracte firmat amb el seu patrocini. En el moment que va comunicar que havia quedat embarassada, el contracte de patrocini va quedar anul·lat. Uau. Clar. En canvi, això, imagina un futbolista que està trencat els lligaments de genoll, no? Que s'ho ha trencat tot. Quants mesos són de recuperació? Pues más o menos 6 meses. Sí. 6 meses, 9 meses. Sí. Un embaràs són 9 mesos i posa-li 2 més
d'aquesta maternitat i després de posar-se una altra vegada a entrenar. A l'any ja pot tornar a estar complet i ja pot tornar a tenir resultats. En canvi, le rescindimos el contrato, ¿no? Sí. Mira, qué curioso porque fíjate, no sé si tú recordarás historias antiguas que nos contaban cuando éramos alumnas en la uni, ¿no? Pero, bueno, esto no sé si te sonará, pero en la antigua URSS, a las gimnastas chicas, y esto es muy cruel lo que voy a explicar, pero el entrenador las embarazaba voluntariamente para que el rendimiento aumentase. Fíjate cómo es la cosa. Por un lado te despiden, pero en ese momento se buscaba ante todo la medalla, ¿no? Y al final, pues mira, fíjate tú. Eso era época 1070 y algo. Antes, bueno, sí, por ahí andará, cuando la época de Nadia Comaneci. De esa época. Sí. Sí, és així. I l'altre és en el futbol, els contractes antimaternitat, tot i que no és legal, están ahí medio escondidos. Bueno, sí, siempre hay alguna cláusula que te pillan. Sí, lamentablemente todavía pasa. Y hay gente que ha sido despedida del trabajo por el hecho de, bueno, no te despido en el momento, pero luego busco una excusa para poderte despedir. Y esto sigue pasando, lamentablement. I després l'altre punt fort és elles, una vegada han estat mares i s'incorporen, una altra vegada la seva vida professional com a esportista, han de tornar a demostrar el doble, el triple de bones que són. Serena Williams li passava. En els primers titulars després de guanyar els slams, després d'haver estat mare, era és madre i gana. Algo així, no? Ara ho he simplificat molt. Però dius, bueno, què té que veure? Mare, a ell li poses es pare i guanya? No. Queda ridícul? Doncs amb ella també queda ridícul. Mira, la darrera pregunta que mos diuen i diu, i ja per concluir, ¿qué es para vosotras la salud? Bueno, a ver, al final es, sí, yo te hablo de lo que yo considero, al final es tener un estilo de vida que te lleve a estar saludable, simplemente pues un cuidado de la actividad física, ¿no? Mantener una actividad física diaria, mantenerse activo directamente, llamémoslo así. No te digo ni hacer pesas, ni hacer running, simplemente es mantenerse activo, ¿vale? Porque el cuerpo necesita estar activo. Por otro lado, comer de forma saludable. Ya sabemos lo que es saludable, pero bueno, como resumen, no comer procesados y tirar de alimentos lo menos manipulados posible, ¿no? Si pueden ser directamente de la tierra, pues mejor. Y tener unos buenos hábitos de sueño, en fin, mantener lo que sería un estilo de vida que no tenga cosas malignas, malos hábitos, malos vicios y esas cosas. Claro, a partir de ahí, puede que haciendo todo eso, a pesar de todo eso, no tengas una buena salud. Pero ahí ya entran otros factores hereditarios, historias que no se pueden controlar, ¿vale? Pero tampoco es más allá de eso, o sea, no una obsesión, ¿me explico? Per mi, què és salut? Per mi salut és sentir-se bé amb una mateixa, amb la manera que és i que està, tenir un equilibri amb el teu cos i que estiguis content amb tu mateixa. I sí, t'ajudarà. L'activitat física t'ajuda, però sense una obsessió. Per tant, estar actiu és com ho necessita i aquest estar actiu t'ajudarà a tenir aquesta salut en tu mateix i, per tant, aquesta autoestima sigui favorable i, per tant, tinguis salut. Aquesta salut també està lligada en aquesta alimentació. Pero fíjate, todo lo que tú has comentado son cosas que al final acaban siendo un producto de tener un buen hábito de vida. O sea, al final tú vas a estar más saludable, más feliz, te vas a encontrar mejor, todo en base a un estilo de vida saludable. No es saludable dedicar toda tu vida a hacer deporte, todos los días, a todas horas. No es saludable mantener una dieta tan estricta que te lleva a una depresión o a un trastorno, ¿no? Exacto. Entonces, es eso, es encontrar el equilibrio entre una actividad, mantenerse activo, tener un cuidado de la dieta controlado, de forma que no se pase ni ansiedad, ni se provoque un trastorno, pero que te lleve a mantenerte saludable, ¿no? Entonces, de nuevo volvemos, no confundamos
la estética con la salud. Hay gente que puede estar físicamente, estéticamente, no ser el mejor canon de belleza, pero gozar de una magnífica salud mental, ¿vale? Empezando por ahí, porque al final no nos olvidemos que el cerebro lo controla todo. Si tú estás bien mentalmente, todo lo demás fluye mucho mejor, ¿vale? I jo afegiria una altra cosa, i és que tenir salut també és poder fer tot allò de la teva vida quotidiana. És a dir, que puguis pujar escales sense botar-te, que puguis ajupir-te, que puguis aixecar-te amb comoditat, que no te suposi un dalt i baix. Això és salut. Exacto. Y que te puedas relacionar con tu pareja o con tus familiares de forma, pues eso, empezando por la sexualidad, ¿no? O sea, al final, incluso eso es un reflejo de salud, ¿vale? Sí, sí. Pues, bueno, crec que hem fet una xerrada que hem parlat una mica de tot. No, potser no m'ho he centrat específicament en algo. Bueno, en xarxes socials hi hem estat parlant molta estona, però crec que hem anat abordant diferents temes, des de culte al cos, dictadura de l'estètica, hem estat parlant de les professions, qui tenim al nostre abast, i si és o no un professional, o si és una experta en tot i al final no és experta en res, i això m'ha agradat molt el que ha sortit avui, si és un envoltorio o és un contenedor de persona, i al final també hem parlat de mitjans de comunicació, esport femení i les seves audiències, i prejudicis i discriminacions que avui en dia encara tenim en el món de l'esport. Jo crec que hem fet aquí un todo incluido. Doncs per la meva part, gràcies per escoltar-nos. Igualmente, igualmente. Ha sido un placer charlar contigo, Pedrona, que hacía tiempo que no nos veíamos. Sí. Y bueno, al fin y al cabo no he visto las caras de toda la gente, pero bueno, se agradece la compañía, ¿no? Bueno, sí, doncs fins aquí la xerrada d'avui. Primer, moltíssimes gràcies a les dues per donar aquesta visió sobre, en primera persona sobre les dones en el món de l'esport, i crec que ha estat superguai i ha interessat moltíssim. I després gràcies a tots els que heu assistit a aquesta formació i fins aviat. Per la meva part, res més a dir. Adéu! Pues nada.